con gusto. Nada más que Gracias. claro que sí, ya iniciamos transmisión. Es que si no inicias transmisión no te pueden mandar el link. Así es. Gracias. Y ya me manda usted, por favor, el link. Claro, para que usted lo pueda difundir. Listo, maestra, ya se lo mandé el link. Muchísimas gracias. A la hora que usted me indique, ¿eh? Perfecto. Pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que está aquí con nosotros en la plataforma y los que están siguiéndonos a través de la página de la barra de Facebook y de las redes sociales. Les damos la más cordial de las bienvenidas y bueno, ya estamos listos y preparados para iniciar con esta segunda parte que nos dejó picados hace 8 días la expositora al día de hoy. Es la maestra Erika María Rodríguez, quien es juez del sistema procesal acusatorio en el estado de Oaxaca, sobre el testimonio infantil. Nos daba ya unos pormenores precisamente de cómo debemos de ir realizando, pues sobre todo para respaldar que esa información que nos puede dar un menor sea lo más asequible y lo más real y cercana a los hechos. Y bueno, pues maestra, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias otra vez por permitirme estar otra vez con ustedes. Estoy en este momento compartiendo el link en mi página de Facebook. Una disculpa porque no pude compartirlo antes. Y bueno, damos inicio a esta continuación. Como bien dice nuestro maestro, vamos a dar continuación a esta parte que nos quedamos en la vez pasada. Para ello, necesito hacer un poquito de recuerdo de lo que hemos estado hablando. Gracias a todos por conectarse. Bienvenidos todos. Iniciamos entonces. Vamos a partir desde cero para que yo pueda terminar esto que no pude terminar en la semana pasada por cuestiones de tiempo. ¿Qué es la psicología del testimonio? Partamos de eso porque luego hay mucha confusión y se pretende caer en otras cuestiones o en situaciones que no son del todo correctas. ¿Qué es la psicología del testimonio? Bueno, la psicología del testimonio es una rama de la psicología y de la psicología experimental que nos va a ayudar a conocer cuáles son los procesos de los cuales los procesos cognitivos. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo funciona nuestra memoria? A través de ello, de conocer cómo funciona, tenemos una herramienta más para efecto de poder determinar la fiabilidad de una prueba. Empecemos pues a hablar con conceptos. ¿Qué es lo que vamos a ocupar ahora? Cuando hablamos de psicología del testimonio, no nos estamos refiriendo a una psicología clínica. Para decirlo de una manera muy sencilla, cuando tú tienes un problema emocional, que falleció una persona, que terminó tu relación, que tienes algunos traumas, que viviste eventos traumáticos, esto vas a apoyo con el psicólogo y el psicólogo te da una terapia. Bueno, esto es la psicología clínica, que pretende estudiar y trata de ayudarte a que puedas resolver los procesos que te llevaron a estar en determinados estados depresivos, ansiosos, etc. Esto no es psicología del testimonio. Psicología del testimonio tampoco es hablar de cuando una persona tiene patologías en la mente, por ejemplo, que te empiece a decir, empiece a hablar de cuestiones de delirio, cuestiones que se imagina, que crea en su mente. Aquí ya estamos hablando de aspectos de psiquiatría. Tampoco esto es psicología del testimonio. Psicología del testimonio
se encarga esta disciplina de estudiar propiamente la información que da de un testigo de un delito y también estudia las características propias del testigo. Por eso nosotros, cuando nos hablamos de psicología del testimonio, no nos estamos refiriendo propiamente a estados emocionales. ¿Influyen? Claro que sí influyen, por supuesto que influyen, pero no nos estamos refiriendo propiamente a eso. ¿A qué obtenemos o qué herramienta obtenemos con la psicología del testimonio? Para empezar, no vamos a determinar credibilidad. De acuerdo a la psicología del testimonio, la credibilidad es un elemento subjetivo que va a influir en el ánimo de la persona que emita el juicio de valor. Cuando me estoy refiriendo a un juicio de valor, me estoy refiriendo a una aseveración. ¿Le creo lo que me está diciendo el testigo? No le creo lo que me está diciendo el testigo. Esta aseveración que estoy haciendo, este juicio de valor, cualquiera que tenga yo que escoger de estos dos, si yo le doy un tono, si yo me inclino por la credibilidad para ocupar un juicio, uno de estos dos juicios de valor, estoy cayendo en valoraciones subjetivas. ¿Por qué? Porque la prueba testimonial y el testimonio como tal son pruebas subjetivas. ¿Por qué decimos que son pruebas subjetivas? Porque dependen de la interpretación, de la forma en cómo se impregnó el conocimiento del testigo. Es decir, no hablamos de pruebas objetivas. Para que me explique mejor. Cuando hablamos de cuestiones objetivas, son situaciones, son aspectos que podemos nosotros advertir, las personas que estén viviendo eso, lo advertimos por medio de los sentidos y podemos nosotros contrastarlo o verificarlo a través de los sentidos. Sin embargo, la prueba testimonial no se puede verificar así, porque dependemos del sujeto que está emitiendo esa opinión o esa información. Me explico un poquito más. Hablamos entonces de que la prueba testimonial tiene este carácter subjetivo. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo un juicio de credibilidad, también estamos haciendo valoraciones subjetivas, porque va a depender, si te creo o no te creo, de la apreciación de la persona que tiene que emitir ese juicio de valor, llámese juez, llámese tribunal, llámese magistrado, llámese fiscal, ellos están emitiendo este juicio de valor. En consecuencia, cuando hablamos de psicología del testimonio, nos va a dar una herramienta más para que podamos analizar un testimonio. ¿Y cuál va a ser el objeto de esta herramienta? Saber si el testimonio que estamos analizando tiene exactitud. No credibilidad, sino vamos a verificar si hay exactitud. ¿Para qué? Para como consecuencia, analizando otros aspectos que también tenemos que analizar, no nada más psicología del testimonio, insisto, repito y vuelvo a decir que es una herramienta que nos va a ayudar, bueno, ayudándonos con esta exactitud, analizando la exactitud de las declaraciones, podemos determinar si una declaración es fiable para concederle valor probatorio, si una declaración de un testigo, la información que nos están dando es fiable para tomarla en cuenta, para acreditar premisas dentro de un proceso. Cuando hablo de premisas, me estoy refiriendo a premisas fácticas, es decir, si con la información que me está brindando el testigo hay exactitud para poderle dar fiabilidad, exactitud más otros más requisitos para darle fiabilidad para poder acreditar el hecho materia de la acusación, el hecho materia de la exculpación para efectos cuando tenemos una defensa activa, o en su defecto que aún teniendo esa información no podemos tomarla en cuenta, no nos es fiable para acreditar hipótesis del hecho. Bueno, con esta pequeña introducción quiero avanzar y platicarles que la memoria, yo les decía la semana pasada, que cuando se comete un delito, les comento, recuerdo esta parte,
Imagínense que de repente en la plaza comercial hay una persona fallecida, hay un muerto. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que acordonar el área para evitar que se pierdan los vestigios, para evitar que se pierdan los indicios, que se alteren los indicios, que se contaminen los indicios y poder hacer una investigación. De igual manera, quienes presencian el evento tienen información que se fija en la memoria, que está en su recuerdo. De igual manera, el recuerdo, la memoria per se vuelve un indicio, porque nos va a dar información relevante para el esclarecimiento de un asunto. Por eso, en psicología del testimonio se maneja la memoria, el recuerdo, la memoria principalmente como un indicio cognitivo. Un indicio cognitivo, ¿por qué? Porque con la memoria nosotros podemos conocer. En este contexto es importante entonces precisar cómo funciona una memoria para hablar del testimonio infantil. De manera general, yo les explicaba la vez pasada, ahorita quiero ser muy precisa, que el proceso de memoria y el proceso de fijar un recuerdo en la memoria es el siguiente. Primero, lo percibes, lo vives. Y cuando tú estás conociendo el evento, el que sea, no estoy hablando de delitos nada más, estoy hablando de algo normal, de un evento normal, esta clase, por ejemplo, o esta charla, por ejemplo, estás percibiéndolo a través de los sentidos, estás haciendo también inferencias en tu mente, estás poniendo palabras, inclusive que yo no las estoy diciendo, pero tú ya estás rellenando varios huecos que yo estoy dejando y que tú ya los conoces, y se fija en la memoria. A eso se le llama proceso de codificación. Codificación porque es el punto en donde se imprime el recuerdo, se registra el recuerdo en la memoria. Y después no nada más ya lo conozco, ahora hay que recuperar ese recuerdo, este proceso de recuperación del recuerdo. Y cuando, por ejemplo, te dicen, oye, ¿te acuerdas de este evento? ¿Te acuerdas cuando fuimos al cine y pasó esto? Y regresas. Estás haciendo una recuperación del recuerdo, pero todavía no lo estás evocando, todavía no lo estás sacando, todavía no lo estás diciendo, solamente estás haciendo ese proceso de recuperación. Segundo proceso, entonces, el proceso de recuperación. Tercer proceso, el proceso de evocación. ¿Cómo ahora vas a transmitir ese recuerdo que tú ya tienes fijado en la memoria? Entonces, precisamos, son 3 los procesos que se realizan para efecto del funcionamiento de la memoria. Bien, ¿cuál es el origen de las declaraciones? Primera pregunta que tendríamos que hacernos. ¿De dónde surgen las declaraciones? Las declaraciones tienen orígenes diversos. No cuando un testigo llega a audiencia y nos está evocando su recuerdo, cuando un testigo llega a audiencia y nos está contando lo que vivió, lo que pudo percibir, las cosas que tiene, está en ese momento dándonos información. ¿Y de dónde surge ese recuerdo de lo que nos está platicando? Bueno, esa información, primero, surge del recuerdo. ¿Sí? Uno de los orígenes de las declaraciones es el recuerdo, pero también entran en conjunto diversos factores que hacen una sinergia para producir esa declaración. Por ejemplo, imaginaciones. Cuando yo les estoy platicando todo esto, cada quien en su mente se está realizando diversas imaginaciones en sus procesos cognitivos, en sus procesos mentales, de las cosas que yo estoy platicando. De igual manera, cuando ustedes van a emitir una declaración, cuando dan la declaración se va a conjugar el recuerdo con imaginaciones, con sueños, sugerencias. Esta palabra es muy, muy importante, tomemos nota de ello. Sugerencias que nos da el entorno, sugerencias que nos dan el mismo proceso en el que nosotros nos desenvolvemos, y pensamientos propios que tenemos, representaciones que tengamos, y todo esto hace una sinergia para poder llegar a la declaración. Es importante, les decía yo en la semana pasada, determinar que no vamos aquí a analizar
quién está mintiendo o qué testigo nos está diciendo la verdad. En psicología del testimonio, la finalidad no es determinar quién miente o quién dice la verdad. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Que la declaración que estamos recibiendo, cuál es exacta o hay exactitud en la declaración y cuál carece de esa exactitud. Vuelvo a insistir, como una herramienta más para poder hacer el análisis de la prueba testimonial. En este contexto, como lo estoy refiriendo, hablamos entonces de la exactitud de la declaración y cómo podemos llegar a eso, cómo podemos saber cuándo una declaración es exacta. Y pongan mucha atención que estoy hablando del proceso en general, porque voy a terminar hablando de la prueba testimonial infantil, que es lo que me interesa, pero no podemos irnos al final sin dar las bases en el principio. ¿Cómo podemos saber cuando una declaración es exacta? Pues hay que analizar diversos factores que influyen en la retención de ese recuerdo y en la recuperación del recuerdo y en la evocación del recuerdo, ¿sí? Vamos a analizar estos factores. ¿Qué dije hace un momento? Para una declaración hay una sinergia de varios factores y mencioné varios, entre de ellos, y el primero que mencioné fue el recuerdo. En este momento únicamente me estoy enfocando en analizar el recuerdo, no las imaginaciones, no los sueños, no las sugestiones, no, el recuerdo. Analicemos el recuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el recuerdo se fija en la memoria. Entonces, ¿cómo es el proceso de memoria? Codificación, retención y evocación. Bajo este parámetro, podemos ahora decir qué factores vamos a analizarlo. Y aquí es donde ya entramos a la materia infantil que a mí me interesa. Primero, tenemos que analizar los factores del suceso. ¿A qué me refiero con los factores del suceso? ¿Cuáles son los factores que confluyeron para efecto de que pudiéramos tener ese recuerdo, pero no dependiendo de la persona, sino dependiendo en general del hecho, cómo fue el hecho en el que se vivió el delito? Ojo, los factores que vamos a analizar son eminentemente 4 factores del suceso, factores del hecho, factores del evento en que sucedió el delito. Condiciones perceptivas, ¿sí? Cómo estaba la luminosidad, cómo los cambios de color, y cada uno de estos temas que estoy mencionando, compañeros, es un temazo, porque no nos daría tiempo en una charla el estar analizando cada uno de estos temas. Percepciones de color, cómo funciona la retina para poder determinar cuándo hay suficiente luminosidad y sales a la luz, cómo funciona tu retina para saber que en realidad puedes observar en esas características, en esas circunstancias, y qué puedes observar, porque se puede. ¿Qué puedes observar y cómo lo puedes observar? Cambios de luz, percepciones de colores, percepción de objetos. ¿Cuál es la distancia que hay de la persona cognoscente, o sea, el sujeto, el testigo, y el objeto por conocer? ¿Cuál es la perspectiva que tiene? ¿Cuál es la frecuencia con la cual está familiarizado con esos objetos? ¿Hay movimiento o es estático? En su caso, la percepción auditiva, en igualdad de circunstancias. Entonces, esto es el primer factor del suceso. Condiciones de percepción. Segundo factor, informaciones de características especiales. ¿A qué me quiero referir? ¿Cuánto duró el evento? ¿30 segundos? ¿1 minuto? Recordemos que cuando estamos viviendo un evento, y esto nos pasa a todos, parece que todo pasa en cámara lenta. Yo los invito a que googleen aquí en el YouTube Franco Escamilla, y donde habla sobre su asalto. A pesar de que ya pues es un estandopero, es gracioso, lo cuenta bastante animado, pero los invito a que lo vean y al mismo tiempo busquen en Google la nota de su asalto. Y vamos a ver, él nos dice claramente, ¿no? Yo sentí que habían pasado como 15 minutos, y cuando lo vio en
En el video eran 30 segundos, 23 segundos estaba hablando. Y hasta él pensó y dijo, yo creo que como la verdad cada minuto, cada segundo en la televisión cuesta, le cortaron, ¿no? Y no, realmente así son, dura segundos y a nosotros se nos hace una eternidad. ¿Cuánto duró el evento? ¿Causó dolor? ¿Causó sufrimiento? ¿Qué tanta velocidad hubo en todo lo que sucedió? ¿Cuáles los detalles que se están omitiendo frecuentemente cuando hay estos eventos? Cuando se da un evento, ¿cuáles son los detalles frecuentemente omitidos? Tercer factor, la familiaridad y la frecuencia. ¿A qué me quiero referir con esto? Si tú estás en eventos en donde las circunstancias en las que se lleva el evento delictivo te es familiar, por ejemplo, un taxista que todo el tiempo está manejando en el volante y suceden determinadas circunstancias cuando él está manejando, podrá tener mayor información que alguien que no está habituado al volante. De esa manera podemos poner muchos ejemplos para ver la familiaridad y qué tanta frecuencia, con qué tanta frecuencia tú realizabas este tipo de eventos. Acuérdense que estamos hablando del evento, del suceso, del momento en el que se realizó y las circunstancias en que se realizó el hecho. Y también influye, por supuesto, el tipo de suceso. Si hubo violencia, si hay estrés, o si no hubo estrés, no hubo violencia, qué tanta violencia hubo, todos estos factores influyen. Bueno, estos son los factores del suceso. Los factores del testigo. Acuérdense que dijimos, les dije, bueno, si no se los digo, se los comento en este momento. 3 tipos de factores influyen en la codificación, en la retención y en la evocación del recuerdo. Factores del suceso, factores del testigo y factores del sistema. Lo que acabamos de comentar ahorita son los factores del suceso. Hablemos de los factores del testigo, que aquí es donde ya entramos más a materia. ¿Cuáles son los factores del testigo? Si el testigo está drogado, alcoholizado, ¿cómo son sus condiciones para poder tener la percepción? Ya no estoy hablando de cómo es el suceso, cómo se desenvolvió, sino cómo está el testigo. ¿Está drogado? ¿Está alcoholizado? ¿Puede tener recuperaciones? ¿Puede prestar atención? ¿Qué tan drogado está? ¿Qué tan alcoholizado está? La ansiedad. ¿Qué tanto influye la ansiedad en una persona para poder detectar, codificar el recuerdo? Los estereotipos. ¿Cómo va una persona a poder imprimir el recuerdo cuando tiene estereotipos marcados? Estereotipos, si quieren, hablemos de los estereotipos de género. Es una clase de estereotipos, los estereotipos de género, ¿no? Si la persona, el agresor es machista, cómo está interpretando, cuál es la interpretación que le está dando a lo que él está viviendo. Si veo una mujer que viene con, si es un hombre machista, que viene con minifalda y además es atenta y le dice, hola cariño, hola mi amor, y él dice, quiere algo, cómo lo está interpretando, pero de acuerdo al testigo. Les platico, yo tengo aquí Oaxaca, en el estado donde yo estoy, es un estado bastante diverso en cuanto a cultura y esto implica que los habitantes del estado tengamos diferentes formas y diferentes estructuras sociales. Hay una región aquí dentro de mi estado, que es la región del Istmo, donde todos te dicen mamá, mami, a los varones dice papá, papi, papacito, corazón, pero ahí ya conocemos que estamos sobre de estos ya son estereotipos de la sociedad, pero me refiero, son estructuras sociales, perdón, pero me refiero que no están estereotipadas para efecto de decir quiero contigo. Si van a otro lugar, a veces nos malven por nuestra forma de hablar, ¿no? Si yo llego con una persona, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, y yo llego y le digo, ay, papacito, ¿qué me regalas un vaso de agua? Decir, esta me está aventando el calzón. Puede que sea porque no están dentro de mi cosmovisión y es parte a estos estereotipos, cómo está interpretando el testigo. ¿Qué inteligencia tiene? Una persona, los niveles de inteligencia se
se mide, ¿no? Y hay personas que están superior a lo normal y hay personas que están inferior a lo normal. ¿Influirá esto en un recuerdo? Por supuesto que sí, una persona con mayor capacidad, con mayor coeficiente intelectual, es más probable que tenga más fijación de más aspectos dentro del recuerdo, y una persona que tenga menor capacidad intelectual o coeficiente intelectual, pues obviamente va a tener menores. Y el más importante, que es el que me queda ahorita, la edad. ¿Influye la edad? Por supuesto que sí. Aquí tenemos 3 grandes sectores: los adultos, los niños y los ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos, entramos a materia, los procesos cognitivos, por supuesto que son diferentes. Si a esto, a la edad, no es lo mismo el desarrollo cognitivo de un niño al desarrollo cognitivo de un adulto, ¿sí? Hay una gran diferencia en cuanto a maduración cognitiva. Si a esto le agregamos los factores del sistema, que es el tiempo en el que se fija tu recuerdo y tarda en recuperarse ante un tribunal, bueno, pues aquí tenemos serios problemas. Cuando hablamos de factores del sistema, estamos hablando de eso precisamente. Primer factor del sistema que influye en la recuperación del recuerdo. No pierdan de vista que hablé del factor del testigo edad, factor del sistema del que entorpece o puede en un momento dado dañar el recuerdo. El primero y el que me voy a enfocar, la demora. El deterioro de la memoria por el simple transcurso del tiempo. Aquí me voy a sentar, ya a ustedes los llevé al plano de donde vamos a estar analizando científicamente esto. Miren, los procesos cognitivos de una persona van avanzando continuamente, van desarrollándose continuamente. Desde que naces, a los 3 años, hasta los 3 años, un niño de 3 años tiene algo que se le denomina amnesia cognitiva. Es decir, no pueden recuperar. Si a un niño de 2 años le dices algo, mañana ya se le olvidó, le tienes que estar recordando. Cuando ya llegan a la edad de 3 años, 3 años y medio, hasta los 6 años, ya empiezan a contar con un desarrollo un desarrollo cognitivo que les permite retener mayor el recuerdo. Pero aún así están en ese proceso de desarrollo cognitivo. De los 6 a los 8 años, un niño de 8 años tendrá más retención que un niño de 4 años, de 5 años. Así a los 12 años también. Y así tenemos otro grande sector, que es el sector de adolescentes, en donde ya el desarrollo cognitivo ya empieza a tener una evolución mayor. Por eso no es de extrañarse que en el Código Canónico se tomaba en consideración la edad de 12 años, porque cuando ya se es adolescente ya se tiene mayor maduración cognitiva. Actualmente en nuestro sistema mexicano se denomina que hay esa madurez, o se determina que hay esa madurez a los 18 años, precisamente por estos procesos cognitivos que se están viviendo. Entonces, en este contexto, cuando percibimos un suceso e incorporamos esa información, esta información se va transformando desde un inicio y va a depender mucho del proceso cognitivo que tenga la persona y de los factores del sistema. Es decir, cuánto demora hay entre que se grabó el recuerdo y estamos llegando hasta los tribunales. Aunado a esto, quiero tomar en cuenta también otro factor importante en los factores del sistema: el factor de recuperación múltiple. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando nosotros, como personas, pero ahora enfóquense ya pensando en los niños, como personas, cuando nosotros vivimos un suceso y se nos impregna el recuerdo, no se puede, psicológicamente hablando, científicamente hablando, no se puede que el recuerdo que yo estoy grabando en este momento sea el mismo
que el recuerdo que voy a evocar o voy a decir dentro de un mes. Fuera de tribunales, todavía no estoy hablando de tribunales. ¿Por qué? Porque la recuperación múltiple se refiere a que tú cuentas algo y empiezan a preguntarte, a ver, vuélveme a contar, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y cada que tú vuelves a contar, la memoria sufre un proceso normal que se reedita. ¿Por qué se reedita? Porque la memoria no es estática, la memoria es dinámica. En consecuencia, si tú vuelves a contar, omites detalles, aumentas otros, cambias uno y vuelves a cambiar tu declaración o tu información. Con esto no estoy diciendo que digas una locura un día y al otro día digas otra locura totalmente contraria. Solamente estoy refiriéndome a que no es exactamente el mismo. Voy a decirlo así, no es un copy-paste, no es que así como declaraste ahorita, puedas llegar a declarar en un mes. Vas a cambiar forzosamente muchos detalles. Insisto, uno los vas a omitir y otros los vas a agregar de los detalles que inicialmente cambias. Entonces, la recuperación múltiple implica, pues, que se esté reeditando cada vez que tengas que estar volviendo a contar la historia, se reedita la declaración o la información que tiene el testigo. Otro factor muy importante que influye, y vuelvo a ponerles el énfasis, piensen en los niños, es el formato de recuperación. ¿Cómo te hacen a ti adulto en primer término las preguntas? ¿Qué tanto influye el tipo de preguntas de tu entrevistador que te está haciendo? ¿Tienen protocolos, existen protocolos para poder realizarlo o vienen con el, a ver, cuéntame lo que sabes que viste y una narrativa libre y de repente empiezan a hacer preguntas concretas como para poder, en buen plan, sin malicia, para poder darle forma a la declaración? Porque cuando hay un suceso, no nada más es vengo a decir que me robaron, ¿no? Es que fíjese que yo quería una paleta, por eso es de que me fui, porque hacía mucho calor y el pobre fiscal siempre se tiene que chutar la historia para que lleguen a la parte medular de lo que se necesita. Entonces, los formatos de recuperación es otro factor importante en cómo se está extrayendo la información. Ahora, la información post-suceso. Otro elemento importante en la recuperación del recuerdo, esta información post-suceso, ¿a qué se refieren? Yo les decía, el simple hecho de estar diciendo varias veces, contando varias veces lo que te pasó, implicaba per se que estés reeditando tu información. Pero más grave es que tú empiezas a llenar huecos en tu memoria, cosas que no tenías cómo hilarla con información que tú estás haciendo propiamente, inferencias que tú estás sacando y con información que estás recibiendo del exterior, llámese medios de comunicación, noticias, Facebook, redes sociales, o llámese el propio círculo social que está a tu alrededor que te está diciendo, ¿y ya supiste esto? Ahora ya tenemos esta información, con los mismos avances de la investigación. Ahora ya contamos con esta información y tú empiezas a rellenar y a reeditar tu recuerdo. Entonces, la información post-suceso es uno de los factores que influyen notablemente en la información que nos están dando un testigo. Imagínense todo esto ahora aplicado a los menores. La multiplicidad de eventos en los que han participado, en donde tienen que emitir una declaración. Y si como esto les estoy comentando, que que la memoria va sufriendo diversos cambios mientras el menor va creciendo, es decir, que de los 4 a los 6 años ya tiene una maduración cognitiva, un desarrollo cognitivo para efecto de que pueda tener retención, pero todavía no tiene listas todas sus habilidades cognitivas, sino que va aumentando conforme la edad. Ojo con esto, porque en esto sí quiero ser yo muy, muy, muy puntual. Yo no estoy diciendo, y que no se preste a confusiones, que los menores no son fiables para emitir una declaración
o que a los menores por estas circunstancias no se les debe de prestar credibilidad, fiabilidad o hay una inexactitud de sus declaraciones. Yo no estoy diciendo esto. Lo que yo estoy afirmando en este momento es que estos factores que estoy comentando pueden incidir en la pobreza de la memoria de los testigos infantiles, sobre todo si son testigos presenciales o son víctimas, y que el hecho de la demora del tiempo que pasa, aunado a que los menores son altamente sugestionables, precisamente por sus pocos recursos de cognitivos que tienen en la evolución propia del crecimiento de la mente, trae como consecuencia que podamos perder información importante, que podamos, les vuelvo a recordar la escena en la plaza donde se selló se resguardó con cinta para evitar que se perdieran los indicios, que se alteraran, que se contaminaran. Lo que quiero decir es que bajo estas circunstancias, donde tenemos factores del sistema que incurren en que haya una demora, que pase un tiempo considerable entre que se vive el suceso al tiempo en que se va a tomar la declaración del niño, que tenemos factores del sistema en donde personas que no están, no todas las personas que están capacitadas, voy a decirlo así, no todas las personas que entrevistan a los niños tienen la capacidad o la preparación para saber cómo deben de obtenerse esos recuerdos. La cantidad de veces que un menor tiene que estar contando, porque lo decía la semana pasada, se lo cuenta a la maestra, o se lo cuenta a un amigo, se lo cuenta a la vecina, van, se lo dicen a los papás, y los papás, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lo van a interrogar, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y cuando ya le cuenta, no saben los papás qué hacer, no sabe la mamá qué hacer, le avisa al papá. El papá viene y dice, a ver, cuéntame. Y no saben qué hacer y están viendo, cuéntame. Van a presentar la denuncia, cuéntame, dice el fiscal. Ah, ya vio que si es delito, pasa con el psicólogo, cuéntame, dice el psicólogo. Pasa con el agente estatal de investigaciones que le tiene que recabar la denuncia o tiene que estar con su psicólogo de contención, no propiamente el que va a dictaminar sobre su estado emocional, y cuéntame, 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 cuéntame. Está pasando el tiempo, estamos reeditando la memoria del testigo y sobre todo que hay procesos cognitivos que están en desarrollo en donde conforme mayor edad tengamos, mayores recursos atencionales vamos a desarrollar, mayores recursos perceptivos vamos a desarrollar. En consecuencia, pues, tenemos que prestar atención en cómo se está verificando ahorita la declaración de un menor. Son muchos temas los que tenemos que afrontar, por supuesto, pero a mí en lo particular, les platicaba yo la semana pasada, me preocupa mucho la demora entre cuando le sucede al menor el evento, hasta cuándo se va a juicio a emitir una declaración. Siendo realistas, y por lo menos en mi pueblo, se da de la siguiente manera. Presentan la denuncia, integra el fiscal la carpeta de investigación y pide cita o solicita orden de aprehensión dependiendo del delito. Entre que solicita la cita o pide la orden de aprehensión, por lo menos ya se fueron 2 meses, por lo menos. Ahora, que te den la fecha para efecto de la audiencia de imputación, va a depender mucho también de las latitudes en donde estemos. Y después, bueno, viene la etapa de investigación complementaria, cierre de investigación, audiencia intermedia por todas sus fases, la escrita, vamos a la audiencia intermedia a la oral, auto de apertura a juicio, por lo menos ya se nos fueron 8 meses. Estoy siendo muy, muy optimista. Y de ahí a llegar a la audiencia de debate, llega uno con el tribunal de enjuiciamiento, te doy fecha de la audiencia de debate de aquí a 6 meses. ¿Cuánto tiempo? Siendo optimista, ya pasó, y todo lo que estaba pasando en estos tiempos. Por eso es que tenemos que tener mucha conciencia y tenemos que prestar mucha atención, tenemos que hacer algo para evitar que se pierda la información. No se trata de decir,
de transgredir el principio de contradicción, el derecho fundamental de defensa que tiene el imputado, pero debemos de hacer ajustes razonables a efecto de evitar que la memoria, que el recuerdo que tienen los menores se vea afectado por la demora, se vea afectado por la sugestibilidad, se vea afectado por la recuperación múltiple del recuerdo, se ve afectado por los formatos de recuperación, cómo se hace la recuperación, cómo se hacen los interrogatorios específicamente a menores, y que se ve afectado por toda la información post-suceso que va a estar expuesto cualquier persona y en específico un menor. Dejo estas reflexiones sobre la mesa. Estamos iniciando sobre abrir estos temas y es importante seguir apuntalando. Los invito a que entremos al estudio de estos temas tan importantes, porque esto nos va a dar mayores elementos para una mejor administración de justicia. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden, maestro David Aboites, quedo a la orden para efectos de lo que usted indique. Claro que sí, maestra. Pues nuevamente muy interesante, nos da la continuidad de la importancia, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo creo que, como bien lo explica, si a uno que es adulto se le olvida, entre más pasa el tiempo, se nos van olvidando las cosas, para menores creo que es más complicado, ¿no? Y pudiéramos pensar entonces que está mintiendo y que ya no hay que creerle, ¿no? Yo creo, y le comentaba, y creo que trae ahí por ahí usted el proyecto de meterlo como prueba anticipada, y yo incluso le comentaba, para mí pudiera dar motivo a una prueba irreproductible si no se recaba de forma cercana, precisamente por lo que usted comenta, porque ya tal vez primero como defensores es muy complicado que nos den acceso, ¿no? Y se entiende la revictimización, se entiende la ponderación que tienen que hacer ustedes como jueces, cuando están en colisión dos derechos, uno a que no se le revictimice al menor, y otro, pues el derecho de defensa que ejerce una persona imputada, ¿no? Y es difícil decir, porque finalmente tomes una decisión u otra, vas a afectar el derecho de uno u otro. Pero creo que es importante ir cambiando esa mentalidad, ¿no? Porque creo que, como siempre lo hemos dicho, si se hace un juego limpio desde un inicio, yo no le veo problemas, ¿no? Hay veces que me ha costado a mí muy complicado, por ejemplo, acceder a esas valoraciones que les hacen, ya no te dan acceso. Entonces le dices, bueno, dame acceso a lo que trabajó el perito. No. Esa es información muy reservada. Bueno, y entonces, ¿cómo hacer? Bueno, mi derecho de defensa, ¿no? Ya te los destapan hasta la acusación, creo es el 320, y te dicen, no, es que esa es información muy reservada. No, pues entonces te voy a plantear una reposición porque me estás violentando el principio de contradicción. O sea, ¿en qué momento me estás destapando hasta ahorita la información? ¿En qué momento me diste acceso? Pues no. Y entonces viene para atrás, se retrasa más toda la situación, y lejos de estar ayudando a uno o a otro, a la víctima o al imputado, para acceder un poquito más pronto a la justicia, pues está retrasando todo esta situación, ¿no? Creo que nos ayudaría mucho que esa fuera, yo sí coincido con usted, que fuera una de las excepciones para poder recabar a estos menores de forma inmediata, sin que lleguemos a la otra cuestión tampoco, del que teníamos en el tradicional, ¿no? Que todas las declaraciones rendidas cercanas a los hechos, pues tienen valor preponderante. No, hay que enlazarlas, hay que buscar la verdad la verdad de los hechos, pero desde un punto de vista imparcial, que realmente se vea esa función, creo yo, de las partes, ¿no? Creo que es lo más importante que tenemos que resaltar, porque si seguimos con ese juego sucio, creo que no nos va a llevar a nada. Creo que es muy importante, porque, bueno, menores son violentados de diversos índole, de diversas materias, más en carácter sexual, pero bueno, tienen que tener no mejores derechos, sino derechos iguales a las personas que pues son víctimas de algún delito, ¿no? En su persona, y que lógicamente esto puede conllevar a que
se imparta o no justicia de manera correcta en determinado asunto. Creo que es muy importante el poder hacer realmente esto, maestra. Pues vamos a entrar, si gustan, alguno que esté aquí en la plataforma, si tiene alguna duda, algún comentario, con gusto puede abrir su micrófono y adelante, la escuchamos. Porque por acá en las redes nos mandaban un mensaje de pregunta, ¿el testimonio infantil entonces no se toma en cuenta para la investigación? Sí, por eso precisé, yo creo que eso lo había de haber dicho, lo de haber preguntado antes de que precisara y fuera enfática en decir, no estoy diciendo que no es válido o que no se debe de tomar en cuenta, no, mi propuesta y mi análisis finalmente llegan a solicitar que finalmente la propuesta que yo hago para evitar esta pérdida de la información es que se haga una prueba anticipada, que se haga una reforma en nuestro Código Nacional para que permita la prueba anticipada en casos del testimonio infantil hasta los 12 años, porque ya cuando hablamos de un joven de 14 años, ya estamos hablando de que ya tiene más recursos atencionales y un desarrollo perceptivo, más recursos perceptivos y desarrollo cognitivo para efecto de poder guardar la información. Es decir, ya no son tan sugestionables, ya no hay tanta vulnerabilidad. Y todo esto que estoy diciendo es desde el punto de vista epistémico, es decir, de la obtención del conocimiento. No estoy enfocándome ahorita en el interés, en el derecho del niño a la no revictimización. Ese sería otro tema y son otras circunstancias las que también avalarían el hecho de ya poder sustentar la prueba anticipada del testimonio infantil. Esto es únicamente, me estoy enfocando desde el punto de vista de obtención del conocimiento, es decir, desde de carácter epistémico. Como dice María Hernández, adelantar las declaraciones de las pruebas por pruebas anticipadas. En estas cuestiones, yo soy de la idea que las pruebas se deben de reproducir en juicio. Soy integrante de un tribunal de enjuiciamiento y para mí he tenido la experiencia de que no hay como tener la prueba reproducida en juicio. Pero ante estas circunstancias, ante estas situaciones y ante la información que nos está aportando la ciencia, hay que hacer ciertas reflexiones y hay que detenernos al respecto y valorar cuánto es necesario sacrificar, no la inmediación, sino en la reproducción de la prueba en la etapa de juicio. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, Doris Ortiz, postulante y mediadora en materia penal y también asesora de víctimas. Doctora, muy interesante su ponencia, su disertación, el análisis. Me parece que este tipo de foros y este tipo de análisis críticos, sí, de alguna manera, y innovadores, aporta mucho a nuestra vocación, a la materia también, porque en materia de niños y adolescentes estamos, si no en pañales, un poquito más atrás todavía, aún con toda la información que tenemos, y es necesario la hiperespecialización. Ya no vamos a una especialización, sino una hiperespecialización que habla por rango etario, por cuestiones que van de la mano con la psicología jurídica, y que también el análisis de los juzgadores y el compromiso que modifiquen esa perspectiva que tienen y ese compromiso con la sociedad, y también las violencias que se dan no solo hacia las mujeres, sino hacia los niños también, y que ahorita todavía siguen invisibilizados. Entonces, de alguna manera, aunque yo estoy del lado de las víctimas, me parece muy interesante este estudio, este análisis, y sobre todo porque lo que nos interesa es llegar a la verdad que sucedió o lo más cercano a ello, y en el interés superior, sí, del menor, pero también de las partes de los que son inculpables
inculpados y que realmente sí llevan inocencia, o de los que sí fueron generadores de violencia. Así es que yo aplaudo este tipo de conferencias, este tipo de iniciativas, este tipo de análisis, y ojalá que proliferen, porque solamente redundan e impactan en beneficio de nosotros, que nos demos cuenta de las carencias, los que somos operadores de justicia, de las carencias y de la necesidad de especializarnos en cada área y no nada más de ser todólogos y de estar presentes para subsanar una necesidad social que va más allá de eso. Para poder restaurar el tejido social necesitamos realmente comprometernos con esa justicia social y Gracias. restaurativa. Un abrazo, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, compañera. Maestra, por acá nos preguntan en Facebook, ¿una declaración de testigo que sea exacta a la declaración de la víctima tiene más valor probatorio que una que solo coincida en lo esencial con esa declaración? No, la exactitud no se refiere a que sea exacta copy-paste, o sea, no es de que vuelvan a hacer algo muy común que se hace o que se hacía en el tradicional, es que la declaración de la víctima, venía el testigo y hacían un copy-paste. Eso es algo muy común que veíamos cuando leíamos los expedientes. Si tienen oportunidad de echarse un clavado en un expediente tradicional, se presta mucho a este tipo de cuestiones, por las razones, malas prácticas que se hayan generado y por las razones que hayan sido. Cuando yo hablo de exactitud, no me estoy refiriendo a eso. Cuando me hablo de exactitud, dije que me refería a que analicemos si esa declaración, vamos a determinar que es exacta cuando hay carencia de errores en los factores, que hay errores, que no hay errores en los procesos de codificación, de retención y de evocación del recuerdo. Si no tenemos errores, hay ausencia de errores en este proceso de recuperación del recuerdo, podemos ahora decir que una testimonial es exacta. Ahora, a lo que ella se refiere, ¿cuál de las dos tiene más valor? No voy a tomar como margen el parámetro qué tanto se parece una a la otra. Difiere mucho, hablan de lo esencial. Voy a tomar como parámetro otros tópicos, como por ejemplo, uno de esos es la exactitud de ese testimonio. No va a ser parámetro, ver cuánto se parece, qué tan idénticas son, más que idénticas son. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. ¿Alguien más de esta plataforma que guste participar con alguna otra duda? Patsy tiene la mano levantada. Gracias, Adelante. doctora. Gracias, buenas tardes. Doctora, perdón, de su exposición nos hablaba respecto de los factores del sistema. Suponiendo que ya en una etapa de juicio y esa duda, mera experiencia, usted que es parte de un tribunal de enjuiciamiento, si todos estos factores del sistema, la demora, la recuperación múltiple, el formato de recuperación en un menor al momento de desahogar su testimonio en juicio, pues evidentemente no nos ayuda si estamos como asesores jurídicos, pero que evidentemente pudiera ayudar a la defensa. Esta falta de la recuperación de los recuerdos, de sacar el testimonio de lo que ocurrió en aquel momento, ¿pudiera usted como tribunal de enjuiciamiento, no digamos suplirlo, sino de alguna manera darle una valoración con el testimonio de la perito en materia de psicología, ya sea el psicólogo que actuó como de contención o el que determinó si existía una afectación? Es decir, pudiera de alguna forma valorarse las deficiencias que hubo en el testimonio del menor con el testimonio que pueda rendir la perito. A ver si te estoy entendiendo y corrígeme si no es así. Yo lo que te estoy entendiendo, Patsy, es que en un asunto donde el testigo, el menor, tiene serias deficiencias en cuanto a su exactitud, en cuanto a la información que está brindando, pero pueden justificarse por los factores del sistema. Por eso te digo, corrígeme si no estoy entendiendo bien, ¿eh? El niño o el menor emitió su declaración, pero esa declaración hay contradicciones, fue muy escueta, no dio la información que tú pretendías como asesora, como fiscal.
Y esto ahora lo entiendes o te estás dando cuenta que, bueno, fueron los factores del sistema que influyeron en esa pobreza en la declaración, llamémoslo así. Pudiéramos nosotros corroborarlo o suplirlo con un dictamen psicológico que nos explique este tipo de cuestiones. ¿Así es, Patsy? ¿O no? Sí, pero iba un poco más enfocado a que si como tribunal de enjuiciamiento estas deficiencias del menor se pudieran dar con el testimonio que va a rendir el psicólogo. El psicólogo evidentemente va a decir, yo lo tuve a la vista el día que declaró y a mí me declaró, o yo lo entrevisté y esto fue lo que me dijo, y que a través de esa entrevista se pueda suplir la deficiencia en la entrevista del menor. Bueno, aquí yo 2 puntos importantes. Yo Gracias. difiero de que yo en particular, Erika, yo difiero de que un dictamen en psicología tenga como alcance el acreditar que lo que el menor dijo que sucedió. Un dictamen en psicología, cuando lo ofrecen, es para que acrediten el estado emocional del menor. Obviamente el psicólogo le pregunta, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Por qué estás con él? ¿Por qué es que te haces pipí en la cama? ¿O por qué está pasando este tipo de situaciones en tu persona, ¿no? Y trata de arribar a una conclusión. El objetivo de ese dictamen, ojo, es su finalidad es detectar el estado emocional del menor, no acreditar o dar por cierto o dar fe de los hechos que esté narrando el menor. Son cosas totalmente diferentes. Por ello, yo no vería cómo te pudiera apoyar como tú lo estás pensando. Sin embargo, hay algo muy importante. Los jueces actuamos también con perspectiva de infancia. Es decir, no le podemos exigir a un menor que nos dé detalles precisos en relación a la información que se está dando. Los menores actúan per se de una manera, sus recursos cognitivos hacen que hablen de generalidades, que hablen de situaciones en donde no tengan preciso circunstancias de tiempo, modo y lugar preciso. Te pongo un ejemplo. Dicen, ¿cuándo sucedió? No te van a decir el 17 de abril del 2020, yo te estoy en 1900, del 2020, a las 14 horas o a las 3 de la tarde. Te van a decir, sucedió en abril, te pueden decir, sucedió en la Semana Santa, sucedió en las vacaciones, cuando yo me fui a vivir con mis abuelos, con mis tíos, por las vacaciones. Te van a hablar de generalidades. Tomar en cuenta también la perspectiva de infancia. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo funciona su memoria? ¿Cuáles son sus recursos cognitivos a esa edad? Para eso te apoyas en el protocolo que emite la Corte, donde nos da nos da los parámetros para juzgar con perspectiva de infancia. Ese sería mi comentario, Patsy. Gracias, doctora. Qué amable y muy, muy buena disertación. Le agradezco muchísimo. Qué amable, gracias. Por acá nos llega una última pregunta, maestra, respecto a, y a mí me ha pasado también las palabras que de repente vemos en lo que narraron los menores o en la entrevista, ¿no? El domicilio citado en mis generales y cosas que tú dices, pues esas no son palabras de un menor, ¿no? Lógicamente entendemos que el Ministerio Público le echa ahí un poquito de su cosecha y no es creíble. A mí en una ocasión, yo creo que era una niña muy, muy inteligente y incluso sucedió algo en sala ya en juicio porque era un problema para acceder a ella, para llevarla, logramos llevarla y desde que entró yo a la sala veo que está en la parte de resguardo y hay una imagen de otra persona y su mamá estaba acá con el Ministerio Público en la sala. Entonces dije, caray, ¿quién es esa persona, no? Puede ser el papá. Pero yo sí solicité trasladarnos para verificar esta situación, quién estaba con ella. Y era una tía. El protocolo de la Suprema Corte dice que de preferencia debe estar una mamá, incluso uno de los progenitores, incluso acompañado de una psicóloga. No había psicóloga, estaba la tía. Y entonces, efectivamente, el juez accedió. El Ministerio Público decía, no, es que es secrecía. Le digo, no, pues la secrecía no es para la defensa, es para el público, ¿no? Tan es así que es una audiencia privada, pero la defensa sí puede tener acceso a esta menor.
creo que era una tentativa de violación. Y ya nos trasladamos, regresamos nuevamente a la sala, dejamos allá a la mamá. En el escritorio que estaba, la niña estaba viendo hacia el interior de la sala y estaba así como estamos, con 4 camaritas, donde veía al imputado, veía al juez, veía a la defensa y veía al Ministerio Público. A mí eso se me hizo una revictimización, porque está viendo a su agresor nuevamente, en el caso que sea cierto. Y lo que más me llama la atención es cuando nosotros empezamos ya el Ministerio Público empieza a interrogar, ya estábamos todos listos. De repente, también en la mesa donde estaba la pantalla, no había ni una hoja, y de repente vemos y se empieza a oír el ruido de hoja. Entonces llama la atención, volteo, y de repente le digo al juez, me paré porque vi hojas, que estaban manipulando hojas, pero la imagen estaba difuminada, sí, no se veía claramente. Entonces le digo al juez, señor juez, ¿qué está pasando? Y voltea al juez y también ve hojas, entonces también se molesta, y le digo, no, pues vamos a trasladarnos, ¿no? Porque no puede ser lo que estamos viendo. Ajá, se supone que dejamos a la mamá junto con la niña nada más, ¿no? Confiando en este tipo de situaciones. Y efectivamente el juez también se percató, fuimos, y ya nada más la niña tenía una hoja blanca, ¿no? Pero nosotros vimos hojas, no una hoja. Y entonces, pues no, escurcar a la señora iba a ser complicado, ¿no? Ya el juez se molestó, mandó a traer a una psicóloga de ahí del tribunal, estuvo la psicóloga, y yo solicité ya que entonces, porque ya la niña empezaba a declarar, pero casi leyendo, yo creo que tenía la entrevista, porque ya le digo, a ver, ¿y qué te pasó? Y así textualmente estaba siguiendo su entrevista que había rendido como con 1 año de anticipación, ¿no? Una niña de 12 años, inteligente la niña, y de repente, pues le digo yo también al juez, no, yo también quiero seguridad, quiero tener un compañero que esté aquí. Y la psicóloga, no, es que se la va a dañar, la va a presionar y no va a declarar. No, él no va a intervenir, él va a estar ahí en la esquinita sin decir ni pío, pero él nada más va a estar observando. Y el juez lo permitió, pero se desarrolló este tipo de cosas. Pero a mí sí me llamó mucho la atención porque la niña manejaba palabras que no son textuales de un niño, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pues, seguramente se aprendió la entrevista, la mamá le pasó lo que la empezara a leer como estaban solas, pero ya como ya no pudo y se quedó ahí un compañero, pues ya como que la niña empezó a medio titubear y sí señalaba algunas cosas, pero decía palabras que no son de una niña, ¿no? Sí, pues es muy inteligente, niños que se aprenden, bueno, a mí me pasó, me voy a confesar, que te enseñan el himno nacional, ¿no? Y un día, la maestra de ciencias sociales en la secundaria dijo, quiero que investiguen la tarea, ¿no? Quiero que investiguen ¿cómo se llama? Alguna palabra, alguna frase del himno nacional que ustedes no conozcan, ¿no? Y pues yo conocía todo el himno nacional, pero dieron la instrucción, investiguen una palabra del himno, ¿qué frase del himno nacional no conozco? Y pues yo dije, pues yo me la sé toda, yo pensando otra cosa, ¿no? Ella pedía una cosa y yo entendía otra, ¿no? Cuando llegamos a la evaluación del mes, uno de los requisitos es que tuvieras todas las actividades realizadas, y checaba a la maestra que todos los cuestionarios que venían ahí, y venía esa actividad, y me dice, ¿por qué no hiciste? Pues porque yo me lo sé todo, ¿no? O sea, memoria de eso sí, y me dijo, a ver, ¿qué significa maciosare? ¡Ah! No, sí. Dije, ¿maciosare? Y dije, ahí me trabó, ahí ya, dije, no puede ser, dije, no sé qué significa, ¿no? Maciosare. Ay, no, desde entonces me dicen la maciosare, no es cierto, pero sí, así estuvimos ahora así me pasó, a la niña le puede pasar eso, se aprende las palabras que no conoce, y creo que aquí es bueno el contrainterrogatorio, ¿no? Ahí es, a ver, explícame, dijiste, ¿qué significa? Y ahí es donde ya empieza uno a patinar, pues, ¿no? En el contra, pero para eso precisamente es la riqueza de la contradicción. Podrán decirnos misa, pero viene el contradictorio. Sí, que incluso me están haciendo precisamente esa pregunta, si una menor puede ser sujeta al contrainterrogatorio por la otra contraparte. Ya la está contestando, claro que sí puede ser, ¿no?
Yo me recuerdo incluso de este asunto que les comentaba, porque también señaló, cuando regresamos ya a la sala, que vamos a empezar con la menor, le digo al juez, oye, y se está revictimizando, o sea, está viendo, o sea, ponle también difamada, o que se voltee el acusado, o sea, pues también protégela a ella, ¿no? Claro. Y más porque pues lo iba a reconocer y seguramente venía la pregunta, ¿dónde está el sujeto que te quería violar? No, pues está ahí. Y efectivamente la hizo, pero precisamente en el contrainterrogatorio yo ya esperaba eso, porque seguramente tal vez no fue en ese momento, tal vez yo estaba seguro que la habían preparado, tal vez le enseñaron videos antes, no lo sé, porque antes de esa fecha solicitó la mamá que se le dieran videos de las audiencias, ¿no? Pues seguramente se las dieron, había constancia que las habían dado y seguramente tal vez se las mostraron a la menor. Yo ya esperaba eso. Pero cuando la menor, por ejemplo, dice, es que yo lo tuve, cuando me agarró, yo lo tuve a menos de 2 centímetros. Y este chico era Archie, de esos pelirrojos, y que tenían granitos, tenía características principales. Y la niña nada más decía, es que traía una barba crecida, ¿no? Bueno, y explícame, pero no te hablaba de esas pequitas ni de estas cuestiones que pues, es muy raro. Y entonces, y no te podía decir más cosas. Ah, pero ya cuando hace el señalamiento hacia la burbuja, porque acá en el Estado de México tenemos burbuja, pues él anda vestido de full y le hacen la pregunta y le dicen, no, pues es el sujeto que está ahí detrás de los vidrios, ¿no? Esos gruesos, incluso todavía señala. Y entonces yo le digo, ok, ¿y a qué distancia crees que esté esta cámara de donde está? No, pues como a 10. O sea, y a centímetros no me pudiste dar datos, pero ahorita sí a 10 metros que tú estás diciendo que está la cámara de donde está el señor, ahí sí lo identificas, ¿no? Pero acá no lo puedes identificar, ¿no? Entonces dices, no se va. Afortunadamente salió absolutorio porque había muchos datos que la niña no eran coherentes, ¿no? Pero de verdad que hay veces que te topas con un tipo de cosas que dices, bueno, no se vale, ¿no? Ahora, contrario a la emoción del maestro David, yo no hubiera sido tan exigente en pedirle que me dijera las pequitas, que me dijera esos datos tan característicos, precisamente por los efectos que distorsionan el recuerdo, como por ejemplo en un suceso traumático, un suceso donde hay estrés, donde hay violencia, cómo funciona tu memoria. No hay, que hubieran otros datos, sí, pero si no te aporta esos detalles, una menor o un menor, pues si a un adulto no se lo puedes pedir, a un menor, pues mucho menos. Pero obviamente habrá que analizar caso por caso, y como dice el maestro, habían otras cuestiones, no era lo único. Y bueno, en ese sentido, ahí lo dejo también, maestro David, para que lo verifiquemos, pero qué bueno que sí obtuvo un éxito en su asunto. Sí, gracias a Dios. Pues bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, maestra, de verdad agradecerle nuevamente el venir a compartir, nos ha dejado más claro el panorama de cómo se puede ir mejorando, que esa es la idea, ¿no? Tenemos muchos temas y uno de ellos, como decía la compañera Patsy, es que creo que sí tenemos que tomarle la importancia que debe. Pues muchísimas gracias, maestra, buena tarde. Yo quiero agradecerles a todos, gracias por conectarse, gracias a todos. Saludos a Puerto Escondido, ya vi ahí a varios amigos que están allá, al Estado de México, Ciudad de México. Muchísimas gracias por todo, por su presencia en esta tarde. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Gracias, maestro David, yo quedo a la orden como siempre, quedo a la orden. Abrazo. Cuídese mucho, maestra. Gracias.